Buenas tardes. Mediante este video vamos a presentar nuestro proyecto. El tema de nuestro proyecto se basa sobre el acondicionamiento de una red trifásica mediante el uso de capacitores en una empresa pequeña de General Motors S.A. Está presentado por Rómulo Sánchez, Raúl Rodríguez y mi persona quien habla, Adrián Ponce. Como objetivos generales vamos a tener desarrollar el sistema y el comportamiento de las instalaciones de los bancos capacitores a través de un análisis técnico que permita mejorar el factor de potencia, disminuyendo así las pérdidas de tensiones y las caídas de tensiones. Como objetivos específicos, vamos a tener el de analizar el sistema eléctrico de una industria de tamaño pequeño a partir de su diagrama unifilar para el cálculo de su consumo de potencia activa y reactiva y así también su factor de potencia para poder mejorarlo. También, como otro punto, tenemos diseñar un banco de capacitores para mejorar su factor de potencia a un valor de 0.9634 en atraso. También otro punto, tenemos que calcular el valor de los disyuntores principales en el sistema de distribución. Como otro punto específico, tenemos verificar el consumo de las diferentes potencias al conectar el diseño del banco de capacitores. Y como último punto, tenemos analizar la forma de onda de voltaje, sus características y posibles efectos sobre el sistema eléctrico durante la conexión del diseño de los bancos de capacitores. Como descripción del caso, se muestra en esta imagen el sistema eléctrico de la industria que vamos a analizar, en el cual el banco de capacitor será conectado mediante un interruptor switch a la barra principal del sistema. Dicho sistema eléctrico que se puede observar en esta figura va a estar compuesto por los siguientes elementos. Va a estar conformado por un banco de capacitores a dimensionar, el cual tendrá un voltaje nominal de 380 voltios y será conectado en estrella aterrizada. Como otro punto tenemos que el disyuntor principal alimenta una carga total de 305 HP sobre 380 voltios distribuidos en 4 motores cada uno. El sistema está compuesto por 4 motores, cada uno controlado por variadores de frecuencia, los cuales cumplen con los distribuidos. También tenemos la línea de distribución que conecta la barra de 380 voltios al secundario del transformador principal, el cual puede ser modelado como una rama de RL con los siguientes valores de resistencia y del inductor. Y también vamos a tener un transformador trifásico con relación de 13.8 kilovoltios sobre 380 voltios en una conexión YYGO, el cual me quiere decir que es un desvanado primario en estrella, desvanado secundario en estrella aterrizado y desfasado de 0 grados entre fasores de primario y secundario. Transformador. El transformador que usaremos es de 5 columnas acorazado y se modelará usando el circuito equivalente del transformador real, que consta con los siguientes parámetros. Potencia nominal de 300 kilovoltios, frecuencia de 60 Hz, voltaje nominal primario de 13.800 voltios, voltaje nominal secundario de 380 voltios, resistencia primaria de 40.1275 ohmios, inductancia primaria de 0 henrios, resistencia secundaria de 0.01257 ohmios, inductancia secundaria de 0 henrios, resistencia equivalente al núcleo de 135,3 kiloohmios, inductancia de magnetización 406,64 henrios. Diagramas esquemáticos. A continuación tenemos el diagrama del circuito completo que consta del transformador que fue llenado con los parámetros mostrados en la tabla anterior. Tenemos la resistencia de la línea de transmisión y el switch que fue diseñado para que se cierre en un tiempo determinado. Y se pudo observar que cuando se conmutó este switch hubo un cambio brusco en los voltajes, generando valores picos. Se utilizó los bloques trigonométricos para encontrar el valor del factor de potencia nuevo, ya que el antiguo era de 0,83 y era muy bajo, por lo que se lo mejoró a 0.9655 con el banco de capacitores.
Aquí tenemos el circuito reducido, donde se colocó la resistencia reflejada más la resistencia de la línea de transmisión, y aquí se pudo obtener también el voltaje de línea neutro de las fuentes cuando se conmuta el switch y el voltaje de los capacitores. Y también se pudo observar mediante los bloques trigonométricos cómo se mejora el factor de potencia a 0.96. Una vez corrida la simulación en Simulink, se observa que los voltajes línea neutro de la fuente ya reflejada del secundario al primario se mantienen en su forma y nunca sufren de variaciones, ya que al conmutarle quien sufre esas alteraciones y sobrepicos es el voltaje del banco de capacitores. Como se observa en la figura derecha, hay sobrepicos en el voltaje debido a que hay un cambio brusco en el voltaje del capacitor, por lo que ocurren esos sobrepicos que pertenecen al estado transitorio. Teóricamente se obtuvieron estos voltajes mediante la transformada de Laplace y considerando un instante inicial como el segundo donde ocurrió la conmutación de los capacitores, que se lo interpretó como el instante de 0 segundos. Eh, Al superponer los voltajes teóricos obtenidos de los capacitores con los simulados, se observa que la diferencia entre estos es prácticamente imperceptible. Hay que mirar con mucho detalle para observar que en la gráfica de voltaje verde hay un ligero desfase con la gráfica de voltaje naranja. El naranja representa el voltaje simulado y el verde lo teórico, por lo que el grado de error es muy pequeño, así que los valores obtenidos teóricamente son muy fiables. Con respecto al sistema completo ocurre exactamente lo mismo, solo que el voltaje de la fuente de línea neutro ya va a ser el de la fuente antes de pasar por un transformador, por lo que los voltajes son muy altos. Y en cuanto al voltaje simulado, se tiene exactamente el mismo resultado que con el sistema reducido. El voltaje teórico se sacó con las mismas funciones previas, por lo que no ha sufrido ninguna variación, y al superponerlo de igual manera con el teórico, con el simulado, se observa el mismo comportamiento, que el desfase es prácticamente mínimo, por lo que el grado de error es cercano a cero. Entre las recomendaciones para el proyecto se tiene que los tiempos de simulación no deben ser muy pequeños, ya que, para ser más exactos, no debe haber demasiados puntos a evaluar o simular, ya que al tener funciones matemáticas complejas como lo fueron las obtenidas mediante la formada de Laplace para el voltaje de los capacitores, MATLAB puede tener problemas al evaluar tantos puntos y el sistema es poco eficiente al hacer el análisis de los datos. Definir el tiempo inicial en cero, ya que la transformada de Laplace no trabaja tiene funciones que trabajan para tiempos mayores a este. Si se usa un tiempo diferente de cero y se quiere usar un desfase después para eh, usarlo como el instante en el que se definió el tiempo inicial, va a haber problemas porque la transformada de Laplace no contempla que la función esté definida para intervalos menores a cero, por lo que el desfase sería un problema a la hora de evaluar los datos, así que se recomienda que el tiempo inicial se lo defina como el cero. En un sistema eléctrico estable, en estado estable, el comportamiento es muy fácil de analizar, ya que solamente es de obtener los voltajes y corrientes fasoriales y llevarlo a la función del tiempo. Pero existen estados transitorios con estos sobrepicos y variaciones en el voltaje y corriente. En los sistemas eléctricos son factores a considerar, ya que pueden dañar el sistema en el que estén conectados. Así que es importante hacer un análisis completo tanto del transitorio como del estable al realizar estas conmutaciones. ¿Por qué ocurren estos sobrepicos? Esto se debe a la relación que hay entre voltaje y corriente en el capacitor, pues la corriente es proporcional a la derivada del voltaje, ocasionando que al conmutar el banco de capacitores, el voltaje varíe tan bruscamente que esta derivada tienda a un valor infinito, o dicho de mejor manera muy alto, ya que de manera real el infinito no puede existir, así que los valores son muy altos, los valores de corriente, provocando esos sobrepicos de voltaje y corriente, y son factores muy relevantes a la hora de diseñar el sistema para poder diseñar sus debidas protecciones y evitar que este tipo de sobrepicos dañe el sistema mediante disyuntores y demás. Gracias.